A veces los ve uno embroncados y realmente el problema está en someterse a la autoridad. Y quiero decirles lo siguiente: a veces veo a la mujer tan lista, tan inteligente, con tantos dones, que digo, Señor, ¿por qué la pusiste en sumisión? Y veo al hombre, la verdad, tan sonso. Yo digo, ¿cómo le voy a ayudar? Ella lo entiende perfectamente. ¿Y qué crees? Voluntariamente lo acepta. Y el otro tipo se siente ahí soñado. No hay ni cómo explicarle que no está ahí por él. Está ahí porque ese es el orden de Dios. Y aparentemente no tiene ni los tamaños ni los dones. Pero Dios puso así ese orden. ¿Y sabes por qué está ahí? Porque tiene esa mujer sabia, con grandes dones, ¿no? Inteligentísima, para que le ayude a ese sopenco. Y a buscar en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, y vamos a meditar en la porción que se encuentra de los versículos 8 al 15. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 8 al 15. El tema de la exposición es el orden en la iglesia, y vamos a estudiarlo de esta manera. El orden de la iglesia en la oración, versículo 8. El orden de la iglesia en la vestimenta, versículos 9 al 10. Y el orden de la iglesia en la enseñanza, versículos 11 al 15. Cuando Víctor me invitó a predicar esta semana, me dijo, discúlpame Sergio que te toque este pasaje. Y yo pensé, bueno, sí lo conozco, nunca he predicado sobre él, siempre me daba la vuelta si alguien me invitaba sobre ese. Dije, bueno, si de por sí no les caigo muy bien a todos, ahora realmente todas las mujeres me van a odiar. Bueno, pueden empezar odiando al apóstol primero, pero bueno, esperemos que sea de bendición. Estuve trabajando mucho, peleándome mucho con mis conceptos, con mis ideas, y creo que Dios nos puede bendecir. Antes de leer el pasaje, vamos a ponernos en manos del Señor. Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra, abre nuestros ojos, nuestros oídos, pero sobre todo nuestra mente y nuestro corazón para comprender tu palabra. Entonces el Señor Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen la Escritura. Eso queremos hoy, Señor, para nosotros. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Y Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús oramos. Amén. Quiero pues que en todas partes los hombres levanten las manos al cielo, con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. En cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente, con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. La mujer debe aprender con serenidad, con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Debe mantenerse ecuánime. Porque primero fue formado Adán y Eva después. Además, no fue Adán el engañado, sino la mujer. Y ella, una vez engañada, incurrió en pecado. Pero la mujer se salvará siendo madre y permaneciendo con sensatez en la fe, el amor y la santidad. Está ahí la lectura de la palabra.
Si tú abres tu Biblia, no la ves ahí en la pantalla, te voy a dar alguna información. Del capítulo 2 hasta el capítulo 4, verso 5, los eruditos han entendido que es un solo sentido el que está hablando aquí el apóstol Pablo a Timoteo. Y el tema es la iglesia. En la primera porción que Víctor ya predicó la semana pasada, los primeros 7 versículos, empezó hablando sobre la oración, pero luego se volteó hacia el sentido de la oración verdadera. Oren por sus líderes, pero realmente oren para que sean salvos. Y empezó ahí hablando sobre la salvación, ¿se acuerdan? Un solo mediador y que Dios quiere que todos sean salvos. Aquí la siguiente porción, que yo le he llamado el orden de la iglesia, vamos a estudiarlo en ese sentido. Termina con las indicaciones sobre la oración, empieza hablando sobre algo que parece no tan importante como es la vestimenta, nuestra ropa, y termina con un pasaje muy difícil, en el sentido de que involucra la enseñanza, y después concluye con algo que dice: ¿por qué puso esto? Pues el último versículo parece que no debe estar ahí. Vamos a tratar de entenderlo en este sentido. Dijéramos que el resumen de toda esta porción está en el 3:15, si tienes abierta tu Biblia. Dice así: si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Entonces, toda esta porción, quiero que nos ubiquemos en eso. Pablo está hablando hacia el orden de la iglesia. Cuando habla de la oración, habla de la oración aquí en la liturgia de la iglesia. Cuando habla de la enseñanza, habla de la forma en que se debe enseñar desde el púlpito. Y la vestimenta tiene una parte importante, ahorita la vamos a ver. Pero nos centremos en eso, no nos confundamos. No está hablando del orden intrafamiliar, él lo toca en muchos pasajes, pero no en este. No está hablando de la autoridad que tiene el varón en su hogar, no. Está hablando del orden que hay en la iglesia. Dicen los estudiosos de la Escritura, los que se dedican a la hermenéutica y la exégesis, que hay dos características que debemos tener. El primero tiene que ver con que hagas una explicación histórico-gramatical, que juntes esas dos cosas para que le des un buen sentido al texto. Y durante mucho tiempo los predicadores y la iglesia se quedó en esa parte, dijéramos es la llamada predicación expositiva, pero hoy se está resaltando otro punto que se había perdido, el darle una aplicación a nuestro tiempo. Dicen algunos predicadores que aquellos que trabajaron nada más en el área histórico-gramatical es como si prepararon su escopeta y la dejaron lista, pero al final no la dispararon, no la trajeron al entorno actual de la iglesia. Y es lo que buscamos aquí, tener un enfoque histórico-gramatical, pero una aplicación muy clara para cada uno de nosotros. Entonces empezamos por la parte histórica. Les recuerdo lo que Víctor ya estuvo diciendo cuando empezó este pasaje. Pablo escribe a Timoteo, y Timoteo es el encargado ahorita de la iglesia de Éfeso. Y de Éfeso sabemos mucho, poco, pero tenemos información. Cuando Pablo está ahí predicando, ¿se acuerdan? Finalmente lo echan a él y a su grupo de misioneros, que era grande porque se van como 4 o 6 personas. Pero realmente mientras él está predicando en esa ciudad, que es una ciudad muy importante del Imperio Romano, un puerto estratégico, dijéramos una ciudad cosmopolita, pero tenía una característica importante, dijéramos era una ciudad de avanzada.
Si no había izquierda y derecha, hoy pudiéramos decir que era como de izquierda. Tenía tintes feministas y ahorita vamos a ver por qué. Cuando Pablo empieza a predicar y de pronto ven que tiene gran éxito, no sabemos el número de la iglesia, pero sí podemos estimar que tuvo una gran influencia, porque de pronto se juntan los artesanos que vendían imágenes del templo de Artemisa o de Diana y dicen, ¿qué vamos a hacer con estos? Cuando empezaron a predicar, pues era una novedad y a ver quién les hace caso. Pero hoy en día nuestras ventas están bajando, la asistencia al templo ya no es lo que esperamos. Tenemos que hacer algo y se juntan y hacen un gran alboroto social y político. Ahí se ve, si quieren aprender cómo hacer una marcha, cómo lograr un acuerdo político, aprendan, en la escritura también hay de eso. Dicen que estuvieron grite y grite y no se sabían, y al final dijo, dijo ahí el regente, a ver, nos pueden acusar de sedición, todos sabemos que Artemisa es importante entre nosotros, pero si seguimos aquí en esta reunión nos pueden acusar de sedición. Si tienen asuntos civiles, vayan a los tribunales. Y al final terminó y Pablo tiene que irse de ahí, pero deja la iglesia y ahí está Timoteo atendiéndola. Este joven pastor está ahí atendiéndola y estas indicaciones tienen ese sentido. Ahora, ¿qué ocurre con Artemisa? Podemos buscar información y hay alguna. Realmente quiero decirles esto, hermanos, y que les sirva de privilegio. La ciencia bíblica supera a cualquier ciencia social en el estudio de textos e información histórica. En nuestra Biblia tenemos más de 5,000 manuscritos que dan sustento al texto que tenemos, y hay grandes eruditos en historia, arqueología, en lengua. Realmente los avances sociales de esa área se dan por la ciencia bíblica, y cuando tú revisas otra, ¿qué es esto? 2, 3 párrafos, no hay casi información. ¿Quién era esta Artemisa o Diana para los romanos? Dicen que era una diosa, hija, como siempre, de pleitos entre ellos. Miren, todos los dioses humanos son como los hombres: pleitos, incestos, violaciones, asesinatos. Esta era una diosa joven, dicen soltera. Unos dicen, otros dicen que se dedicaba a la caza. Han encontrado una imagen para los efesios en que parece que era una diosa de la fertilidad, por eso les digo, no hay acuerdo ahí. Pero lo que sí se sabe es que promovía un culto especial. Y es algo que tenemos que ver cuando Pablo habla sobre la vestimenta. Por eso toma un sentido especial. Era un puerto de avanzada. Ahora, esto del feminista, no crean que es algo novedoso. Siempre ha habido el pleito entre hombre y mujer. Tiene su origen en el pecado. Ahí empieza. Y la supremacía masculina también es producto del pecado. Pero ha habido intentos, muchos, y cuentan que en esta ciudad, sobre todo, conocían muy bien esa leyenda de las amazonas. ¿Qué son las amazonas? Son estos esfuerzos feministas por tratar de equilibrar. Siempre ha habido, no crean que es algo nuevo. Desde uno se remonta a la conquista nuestra, y Cortés le escribe al rey diciendo que al norte de Colima parece que hay unas tribus amazonas, es decir, de puras guerreras femeninas, y que ellas controlaban. Nunca encontraron la zona. Después en Centroamérica quieren encontrar otra y tampoco, pero ese mito ha existido. Después, ¿qué creen? En la zona del Amazonas, por si no sabías, es un nombre mitológico griego, le dan ese nombre a ese río porque ahí sí encontraron ciertas tribus pequeñas, aparentemente más de mujeres, muy guerreras, muy bravas para el pleito. Entonces siempre ha habido eso, hermanos, no nos asustemos. Esta pugna siempre hay. Y por otro lado también, si piensan que la cultura mexicana es extremadamente machista, no. Siempre ha habido otras, o sea, siempre hay esa historia, no nos sorprenda. ¿Okay? Este es entonces el enfoque histórico.
Dice entonces verso 8: quiero pues que todas partes, dice mi texto, los hombres oren levantando las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. La versión que no sé cuál apareció ahí, creo que es similar a la que tenemos en nuestras Biblias. Ha habido varias revisiones sobre la NBI, y si van a notar qué palabra está ausente, la versión que yo tengo, no sé cuál ustedes manejen, ahí está la cosa, no se moderniza, hermanos. Dice así, vean el sentido: quiero pues que en todas partes los hombres oren levantando las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. No se preocupen, si ustedes leen el verso 1 le da sentido. ¿Qué va a hacer alguien levantando las manos? Bueno, hoy en día podemos cantar así, pero en ese tiempo implicaba una posición, una figura humana que se refería a la oración, pero a la oración, vuelvo a repetirte, cúltica, congregacional. No sé cada uno de ustedes cómo ore. No sé si ustedes cuando están orando están hincados. No creo, Si están orando, ya desde ahí empieza la pregunta. Lo más seguro es que estén normal donde estén. Incluso pueden ir orando, manejando, pueden estar orando mientras ven la escritura, y realmente nadie sabe si están orando, solo ustedes y Dios. Pero en la parte congregacional sí tenemos ciertas expresiones. ¿Qué hacemos en nuestra oración congregacional? Pedimos la reverencia, inclinen cabeza, cierren ¿qué? Sus ojos, se concentren, oremos. Pero yo no levanto la vista a ver si me van siguiendo corporalmente. Es más, no sé si me están viendo o qué estén haciendo, Cada quien hace lo que tiene que hacer, pero tenemos cierta forma de hacerlo. En ese tiempo, recuerden que las primeras iglesias derivaron su orden y su liturgia de la estructura judía, de la sinagoga y del templo. Ancianos, cantos, lectura, exposición de la palabra. De hecho, la primigenia iglesia, la que fundó el Señor Jesús, cuando va a ser sacrificado, hay unos indicios. Se ve que toman la cena, Él transforma la Pascua en la cena del Señor. Dice que entonan un himno y se van. Se hacían algo, tenían su propia liturgia. Y después la iglesia va conformándose, va tomando identidad. Por eso Pablo, es importante cuando escribe esto, que está escribiendo para una iglesia nueva, una iglesia de un entorno gentil y sobre todo muy influenciada por el culto de Artemisa. Por eso es que es importante que nos ubiquemos ahí. ¿A quién va dirigida esta primera parte? Ahí está lo interesante. Casi siempre quiero decirles esto: la escritura no tiene un criterio de género. Es decir, no importa si tú eres hombre o mujer, tú abres la Biblia y la lees. O díganme, ¿hay una sección solo para mujeres, solo para hombres? No hay ese criterio. Entonces, ¿por qué ahorita el apóstol sí quiere llevarnos allá? Hombres hagan esto, mujeres esto. Bueno, hay una conferencia inclusive eso que vimos sobre los roles. Tratemos de interpretarlo así: la escritura nunca te enseña por género, nunca te enseña por edad tampoco. ¿Sabes eso? Hay varias cosas particulares de la escritura que a veces no nos gustan. Uno, la escritura fue escrita para creyentes. La primera vez que oí eso así de alguien en el púlpito, quiero decirles que me quise parar y salir. Dije, ¿qué herejía está diciendo mi pastor? Que no fue aquí, Pero es cierto. Medítalo. ¿Para quién se escribió el Pentateuco? Para el pueblo, mi amado. ¿Para quién escribían los profetas? ¿Para quién escribía Pablo?
para la iglesia. ¿En qué estaba pensando yo? Pero claro, ahí viene la pregunta, bueno, ¿cómo se hace uno cristiano con estos escritos? Escritos para creyentes. Ahí está lo hermoso de la escritura. 2. Fueron escritos por y para gente adulta. Tampoco les va a gustar eso. ¿Quiénes fueron los llamados 40 escritores de la escritura? ¿Niños? ¿A quién va dirigido? Al que sabe leer, al que abre la escritura. Normalmente somos gente como tú o como yo. Pero ¿qué crees? En ese orden, una vez que tú lo entiendes, se difunde para todos. Por eso se la podemos enseñar a los niños, aunque no fue pensada para ellos, fue pensada para el padre del niño. ¿Ven la enseñanza? Cuando vayas caminando, cuando vayas con tus hijos, repítela una u otra vez, escríbela. ¿A quién le dice eso? A los padres. ¿Pero para qué? Para que se le enseñen a quién, pues a todo el que tienen cerca. ¿Sí me va siguiendo? O sea, no es algo incongruente, pero son cosas que así fueron diseñadas por Dios. Las cartas de Pablo fueron escritas para creyentes. ¿Ok? Por lo tanto, escribe para hombres. Uno se pregunta por qué. ¿Son los únicos que podían orar? No. De hecho, mismo Pablo, cuando se está refiriendo en 1 de Corintios, y dice que la mujer cuando está orando, profetizando, si no se cubre la cabeza o el rostro, lo hace inadecuadamente, y habla ahí de la cabeza, Adán, la mujer. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Pero ahí que está reconociendo implícitamente Pablo, que la mujer que ora y además que profetiza. ¿Me va siguiendo? No es una cosa de exclusión, es una cosa que Pablo empieza diciendo y después se aplica a todos. Ok, entonces dijimos, hombres, ¿qué tienen que hacer los hombres? Cuando estén orando, levanten las manos, pero ¿con qué? Con pureza de corazón. Y ahí está el asunto. Dice un salmo, ¿quién habitará en tu tabernáculo, Señor? ¿Quién morará en tu monte santo? El limpio de manos. Y luego David empieza a escribir ahí que dice que tiene las manos limpias, pero caray, pero todos sabíamos cómo era David, ¿no? De hecho, Dios no le permite construir el templo. ¿Por qué? Recuérdenme, había derramado ¿qué? Y mucha, no así unas gotitas. Las manos al cielo con pureza de corazón. Quiero decirte lo siguiente, solo Dios puede hacer eso. Tus manos como las mías no son puras, ni tampoco nuestro corazón, si no ha sido transformado por el Evangelio. Por eso Pablo puede escribir eso, porque sabe que hay una comunidad de creyentes que como tú y como yo hemos sido transformados y por lo tanto hay pureza en nuestro corazón y puedes levantar las manos. ¿Qué implica levantar las manos? Los eruditos piensan dos cosas, que implica una devoción, una relación que expresas. ¿Por qué uno volteamos cuando estamos cantando y hay pocos, pero hay que levantan sus manos? ¿Por qué? ¿Quién les enseñó? Es una expresión natural de alguien que se siente cercano. ¿Qué ofreces? Las manos. ¿Qué tienes ahí? Nada. Deben expresar un corazón limpio y unas manos limpias. ¿Quién puede hacerlo eso? Solo el que ha sido regenerado por la sangre de Cristo. Por eso hay congruencia con esto que Pablo pide. No es algo que tú haces, sino es algo que Cristo ha hecho por su iglesia. No nos confundamos, no es algo que yo tengo que hacer, es algo que ya hicieron por mí y debo ejercer. Y ahora ve lo que ocurre. Cuando tú eres
un corazón puro y ha sido transformado, por lo tanto debes expresarlo como ya te pide aquí, sin enojos y ¿qué? Sin contiendas. Ahí está la cosa. ¿Cómo se hace eso, hermanos? Ahí sí. Perdonando. Implica eso, que hay congruencia con tu naturaleza. En la Escritura hay muchas indicaciones sobre el enojo, y la que más llama la atención es que Dios reconoce que lo vas a tener, pero Él dice que no se ponga el sol sobre ¿qué? Tu enojo. Hermanos, vivimos aquí en esta sociedad, inclusive entre creyentes, con personas con años de enojo, años, no tan solo un día, una tarde, unas horas, toda tu vida. Eso solo se entiende en el no creyente que vive enojado siempre. Te voy a decir por qué. Porque no encuentra lo que busca, no se encuentra así, no encuentra a Dios, no encuentra paz. Lo busca ¿en dónde? En el dinero, en el amor, en la satisfacción personal. Pero por eso viven enojados siempre, con ira, con contienda, porque necesitan encontrar quien les transforme. Porque al ser perdonado tú, entonces puedes perdonar. ¿Por qué va para los hombres? Realmente quiero decirte que sobre los hombres y que están en liderazgo recae esto, que dirigen desde aquí la parte cúltica, la parte de la oración congregacional. Ahora, si ellos lo hacen así, ¿hacia dónde va dirigido? Hacia cualquiera que quiera orar. Y tú ahí donde estás puedes levantar una mano si quieres. No tienes que estar acá arriba como aquellos ancianos de Éfeso, orando así. ¿Por qué? Porque tú y yo hemos sido transformados en nuestro corazón. Puedes levantar las manos expresando la pureza de tu corazón, y debe expresarse sin enojo y sin contienda. Segundo punto, la vestimenta. Bueno, dices, puedes decir, Sergio, estuvo bien, suena congruente, pero arreglo otro. Versos 9 y 10. Bueno, empezó con mujeres, pero no terminó ahí. Empezó con hombres, quiero decir, pero no es exclusivo de hombres, ¿eh? Aquí empieza con mujeres y también no es exclusivo de mujeres, pero sí hay algo, ¿eh? En cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente, con modestia, recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. ¿Por qué a mujeres? Eso es algo obvio ya. Pero si quieren les doy un dato. Hoy hay muchos datos, ¿eh? Si uno busca las ventas consolidadas por internet a nivel mundial, ¿cuál crees es el tipo de artículo que más se vende? Zapatos. Parte de, pero se engloba en ¿qué? Ropa. No nos engañemos, lo que más se vende por internet y también directamente es ropa. Y ahora vamos un poquito más adelante. ¿Qué tipo de ropa o para quién se vende la ropa más? No. Sí hay una parte importante de niños porque ellos la desechan más rápido, pero no. De acuerdo a los fabricantes y que consolidan las ventas, la ropa de mujer es el artículo que más se vende, y hay ciertas proporciones en ciertos países y ciertas zonas, pero está desde el 20% más hasta el doble, ¿eh? Y por lo tanto las mujeres gastan más ¿en qué? En ropa. El apóstol no estaba sonso, no tenía los ojos tapados.
Eso ocurre siempre. ¿Por qué? ¿Qué es la ropa para nosotros? A ver, pensemos en eso. Para algunos, para el hombre es protección del frío. empieza con eso. ¿Por qué tenemos ropa? La primera ropa que hubo la confeccionó el Señor. Por la vergüenza del pecado. Vergüenza. Y ya de ahí empezó la moda y demás. Realmente la ropa expresa a quiénes somos, expresa a quién eres, qué has estudiado, cuál es tu círculo social, cuál es tu círculo económico. Y es más, ¿sabes qué expresa? Hasta tus gustos. Hay gente que se viste muy mal, hermanos, que no tiene que ver de dónde eres, si tienes dinero, ¿no? Tienes malos gustos que quieren. Eso expresa. Por la ropa podemos saber quién eres, de qué entorno vienes, qué haces, qué te gusta, qué no te gusta. En ese entonces, con los efesios y con nosotros, ¿me va siguiendo? ¿Por qué Pablo se va ahí? No hay pierde, empieza con eso. ¿Qué dice? Pues parece que ponen muchas reglas, ¿no? Pero realmente hay que ubicarnos. El culto a Artemisa implicaba esto. La gente se vestía especialmente para el culto. Y recuerden que era gente que venía de esa cultura y ahora se incorporaba. ¿Qué ropa va a traer? Dice, ay, vamos a la iglesia. ¿Cuál ropa llevo? Pues la que tengo preparada. ¿Cómo me voy a vestir? A esta. ¿Cómo me voy a peinar? ¿Me va siguiendo? Entonces Pablo tiene que llevarte a eso. Y lleva primero a las mujeres, porque también los hombres le siguen. Hay otro dato ahí que se me olvidó darles. La ropa de hombre es más cara. Consumimos menos, pero nos tuercen también. Pero dura más. Pues sí, pero también pagas un buen. Bueno, el hombre también usa modas. Y el hombre también se viste para eventos. ¿Cómo era ese culto ahí? Lo podemos inferir de Hechos 15, el primer concilio en Jerusalén. Llega Pablo muy contento reportando ahí los pleitos que tenía con los judaizantes, y una vez que expone y que dice, me dieron la diestra a los apóstoles en señal de que estamos trabajando bien, le dan una cartita al final con 4 o 5 cosas, depende de dónde le pongas las comas, pero todas ellas tienen que ver con la parte cultica. ¿Se van acordando? No comas ¿qué? Sacrificado. ¿En dónde? No comas con sangre. ¿En dónde? No comas ahogado. ¿En dónde? Y al final, como dice, vaya, hasta que pone algo de moral y de conducta, no creas. Dice, abstente de inmoralidad sexual. ¿Pero en dónde? En el templo. ¿Me vas siguiendo? Tu vestimenta expresaba eso. ¿A qué ibas? Es a lo que fuiste enseñado. No nos engañemos. Así fuiste formado en esas culturas paganas. Por lo tanto, contrasta mucho con lo que conocemos de la cultura judía. La cultura judía era casi de unirropa, no unitalla. Unirropa. El Señor Jesús nada más tenía una. Sí era desposeído porque así quiso ser, pero era común tener nada más una sola. ¿Qué haríamos ahí? Pues mientras te bañas la lavas y te la vuelves a poner, no pasa nada. ¿Me va siguiendo los contrastes entre culturas? ¿Y por qué Pablo tiene que tocar eso? Ahí voy a una pregunta importante para ti. ¿Qué es la vestimenta en la Escritura? Porque ya hablamos qué es la vestimenta para nosotros. ¿Qué es la vestimenta para la enseñanza doctrinal? Y realmente el vestido te representa. Hay una parábola de Jesús sobre unas fiestas
y que invitaron a unos y no quisieron ir, ¿se acuerdan? Y de pronto van por otros, y de pronto está ahí, entendemos el Señor Jesús y sus ayudantes, y ven a uno y dicen: oye, amigo, ¿cómo entraste tú? No estás vestido para esto, ¿se acuerdan? Y dice: órale, ¿y qué pasa con él? No pertenece aquí. Está el apóstol Juan y le preguntan: ¿quiénes son estos? Y dice: veo una multitud ahí. Extraño, porque vestida de blanco, pero a su vez después con la sangre del cordero, no sabemos si mitad y mitad, pero dice: ¿quiénes son estos? ¿Y por qué están vestidos así? Y no, pues Juan, listo así, les aconsejo que hagan eso si les hacen unas preguntas. No sé, tú lo sabes. Y le explica: estos son los que han sido limpiados por la sangre del cordero y por lo tanto tienen el vestido que los acredita como creyentes. ¿Me va siguiendo? En la Escritura hay una congruencia muy notable entre tu naturaleza con el vestido que traes. Esto es lo que está pidiendo la Escritura por voz y letra de Pablo. No que te fijes en las modas, en lo que gastas, en si vas peinada con oro, perlas, no, sino que exprese quién eres. Tú fuiste diseñado para hacer buenas obras, quiero decirte. Si no sabías, ya lo sabes. Son obras que tú no pensaste que ibas a hacer. Dios las puso para que expresaran tu naturaleza. Por lo tanto, ¿cómo es tu vestimenta? Congruente con tu naturaleza. No tengo que decirte nada. ¿Qué pasa hoy en nuestros días? Hay una costumbre que yo conocí y ahora soy consciente, que cuando vienes a la iglesia, vienes, bueno, así era en mi tiempo, vienes vestido lo mejor que puedes. Traes tus zapatos boleados. Bueno, si vas a predicar también usas algo así parecido a lo mío, ¿o no? Pero esas van cambiando. Pero hubo un tiempo en que esa cultura que llevaba el dominguear tiene que ver con eso. Te veían salir de tu casa bañadito, bien vestido, de tu Biblia, ¿qué pensaban de ti? Ay, una aleluya, ¿no? A veces tu vestimenta del domingo te delataba. Eso se enseñaba antes. Ven al domingo lo mejor que puedas. Hoy no. Hoy los volteo. Bueno, los tiempos van cambiando, eso es algo cultural. Pero lo que sí te digo, y Dios te dice, junto con San Pablo, es que tu vestimenta sea congruente con tu nueva naturaleza. Ahora empieza con las mujeres, ¿y a dónde crees que termina? Pues con los varones, con los hijos, con toda la familia. No se equivocó San Pablo, no se sientan aludidas, hermanas. Número 3, aquí ya empieza lo difícil. Parte 3, en la enseñanza, versos 11 al 15. Vamos a leerlos. La mujer debe aprender con serenidad, con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Debe mantenerse ecuánime, porque primero fue formado Adán y Eva después. Además, no fue Adán el engañado, sino la mujer. Y ella, una vez engañada, incurrió en pecado. Pero la mujer se salvará siendo madre y permaneciendo con sensatez en la fe, en el amor y la santidad. No se complicó esto, ¿verdad? También que íbamos, hermanos, punto 1 y 2, ya hasta los había convencido. Bueno, así me sentí desde acá. La enseñanza. A veces se piensa que quien enseña
es mejor que quien está aprendiendo. El maestro tiene más jerarquía, pero en la iglesia no es así. El Señor Jesús cambia los esquemas. ¿Se acuerdan cuando estaba hablando con sus discípulos que estaban diciendo, no, ¿qué me va a tocar a mí? Que esto, que lo otro. Y hasta llegó la mamá de uno de ellos ahí hincándose, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y él dijo, a ver, vengan todos. El que quiera ser el más grande entre ustedes es el que debe servir. Y va y les pone a un niño ahí también. Tiene que ser así. Y él mismo dijo, yo, siendo el maestro, ¿qué? Vengo a servirles. ¿Ustedes qué están peleando? Dice, entre las naciones, entre los poderosos sí ocurre eso. En las iglesias, en las universidades sí ocurre eso. Pero no en la iglesia de Cristo. Esto es cuestión de orden y de dones. Vuelvo a repetirte, está hablando de la enseñanza cúltica, de quien se predica. No está hablando de otro tipo de enseñanza, porque quiero referirte a lo siguiente. En la misma escritura se menciona que hombres y mujeres enseñan sin ninguna distinción. Libro de Proverbios, hijo mío, no deseches las enseñanzas de tu padre. ¿Y de quién? De tu madre. La escritura no niega la cualidad pedagógica de la mujer. De hecho, pienso que eso está mejor que el hombre. Nuevo Testamento, Hechos 18:26, Priscila y Aquila, un matrimonio, enseñan a un gran predicador llamado Apolos. Dice, ven, estás medio equivocado, vente para acá. ¿Quién me enseñó? ¿Ella o él? Los dos. Mismo Timoteo, Pablo le dice, has sido enseñada por tu abuela y por tu madre en esa fe que hoy tienes. ¿Me van siguiendo? Pues la mujer no está desechada de la enseñanza de las verdades bíblicas. Está hablando aquí el apóstol de otro tipo, de otro orden. La mujer debe aprender con serenidad y con toda sumisión. Si lo que más te llama la atención es la parte denigrante, quiero decirte que estás leyendo mal. Lo que más debe llamarte es que el apóstol Pablo está evidenciando la parte revolucionaria de la iglesia. ¿A quién está enseñando? ¿A quién? ¿A los hombres? A las mujeres. Por lo tanto, esto cambió la historia. La mujer estaba en igualdad delante del hombre para aprender. Claro, si tú ves, ay, pero calladita. Pero tienes la oportunidad la misma de aprender. Quiero decirte que esto no ocurrió más que en la escritura. En la ley sí se ve eso, no hay discriminación. Después la cultura judía empezó a discriminar y empezó a poner hasta su patio de mujeres. ¿Quién le enseñó eso? El mundo que te rodeaba. Pero en la iglesia no. Todo mundo tiene derecho a aprender, incluyendo la mujer. Ahora, ahí está el asunto de cómo debe ser. Les voy a contar una historia personal. Conocí a un niño que no tuvo hermanas, tuvo 2 hermanos y el del medio. Pues, por lo tanto, no tenía mucha relación con mujeres, excepto con su mamá, bueno, sus primas y eso, pero no es lo mismo. Y luego, ¿cuál es su mala suerte? Que le tocó estudiar en esa época en Cuernavaca, y cuando lo matriculan en la escuela primaria, le toca una escuela de puros niños. Entonces, pues tampoco conoció mucho. Claro, en la parte alta había mujeres y medio este niño las oía gritar y eran un poquito más escandalosas. Pero cuando entra a la secundaria, ahí sí ya no hubo vuelta de hoja. Le tocó por primera vez convivir con mujeres. Bueno, ese niño es el que está hablando aquí. Ya me los había dormido, ¿verdad?
¿Cuál es mi sorpresa? Que digo, ¿qué es esto? ¿Por qué son tan gritonas, sí? Se ríen por todo y gritan por todo. Entonces volteo acá y digo, órale, serenidad, ecuanimidad, no está mal. Aquí ya están muy mesuradas, hermanas, pero las quiero ver en sus reuniones solitas, ¿eh? No hay una tendencia natural por género a algo, quiero decir, que así como los hombres no son más enfocados en la ira o el enojo al ver la instrucción de Pablo, tampoco las mujeres son más bueno, esa fue mi impresión particular, son un poquito más escandalosas. Pero quiero decirte lo siguiente, amigo, amiga, hermana y hermano, la mejor forma de aprender es así, como dice Pablo. Silencio y sumisión. Uno pregunta, ok, vamos a poner, acéptenme el silencio. Estás callado, estás concentrado, estás pensando. De hecho, aquí todos están callados. Ahora viene la segunda parte, sumisión ¿a qué? ¿A quién? Vuelvo a repetirte, no está hablando del rol en la familia. La mujer no debe estar sometida a todo hombre. Se somete voluntariamente a su marido porque así cree que es lo mejor, porque dice la Escritura. Bueno, y en la iglesia también se somete al orden. ¿Me va siguiendo? No es que la mujer sea la más rebelde de todas, pues a lo mejor puede ser un poquito así jacarandosa, pero ya con el silencio ya. Pero la sumisión, quiero decirte que es al orden de Dios. ¿A qué hombre se debe someter? Al que Dios puso aquí. Puede ser Víctor, puede ser Javier o hasta yo. Ahora, quiero decirles lo siguiente, en este proceso de enseñanza hay algunas cosas que a lo mejor no saben. No es muy padre, ¿eh? Estar enseñando desde acá arriba. Para preparar esto, estuve batallando toda la semana. ¿Cuántas horas creen que dediqué para estudiar esto? Muchas, porque soy muy tonto. No entiendo. Y ahí me estoy peleando con Dios, pero ¿cómo esto? Y hay otro comentario. Yo ya estoy, no sé qué voy a predicar. No sé. Y cuando por fin ya termino y lo escribo, digo, ¿qué creen? Ya estoy bien, no. Me vengo aquí a someter al juicio de ustedes. Porque si a ustedes no les sirve, no lo entienden o no lo avalan, yo soy un fracasado y desperdicié los dones que tengo. ¿Cuánto me pagan por eso? ¿Ven? No es para ser maestro, ¿eh? ¿Por qué quise ser? No sé, me ilusionó. ¿Sabes por qué? A lo mejor Dios me llamó para eso. Y Dios va poniendo en ti, y Dios pone los dones. De mi modo. Espero que les sea utilidad. Bueno, si no, nos vemos a la salida. No es algo que uno quiere estar en liderazgo. Tampoco el varón en su hogar escogió eso. Me ha tocado, por el papel que me ha puesto Dios aquí, aconsejar a matrimonios. Quiero comentarles algo. A veces los veo uno embroncados y realmente el problema está en someterse a la autoridad. Y quiero decirles lo siguiente: a veces veo a la mujer tan lista, tan inteligente, con tantos dones, que digo, Señor, ¿por qué la pusiste en sumisión? Y veo al hombre, la verdad, tan sonso. Yo digo, ¿cómo le voy a ayudar a este? Ella lo entiende perfectamente. ¿Y qué crees? Voluntariamente lo acepta. Y el otro tipo se siente ahí soñado. No hay ni cómo explicarle que no está ahí por él. Está ahí porque ese es el orden de Dios.
y aparentemente no tiene ni los tamaños ni los dones, pero Dios puso así ese orden. ¿Y sabes por qué está ahí? Porque tiene esa mujer sabia, con grandes dones, ¿no? Inteligentísima, para que le ayude a ese sopenco. Así pasa también acá, hermanos, ¿eh? Ustedes nos tienen que ayudar a los que estamos exponiendo. Si no hay esa correspondencia, trabajamos en vano. La sumisión es al orden de Dios, a su palabra. ¿Quién es el verdadero maestro de todos? A ver, Espíritu Santo. Hay un solo maestro, dijo el Señor Jesús. Les voy a enviar a otro, refiriéndose a otro parecido a mí. Él tomará de lo que es mío y se los hará saber. ¿Por qué ustedes me pueden seguir cuando estoy exponiendo la Escritura? Porque ahí está el maestro adentro de ustedes, explicándoles y clarificando. Y digo, gracias Dios, sino que estoy haciendo aquí, ¿verdad? En eso descansamos, que tarde que temprano las tonterías que decimos acá arriba, ¿quién las corrige? El Espíritu Santo en la vida de cada uno. A eso debe estar sometida primero la mujer, a ese orden que Dios puso. Y quiero decirte algo muy padre, que cuando el marido voltea y ve a su mujer en silencio y sometida a la voluntad de Dios, ¿qué crees que va a hacer él? No le queda otra, hacer lo mismo, y luego los hijos y todo, y esto empieza a caminar como un engranaje divino. Un pequeño detalle: silencio, sumisión, y después transforma la vida de toda la iglesia. ¿No es hermosa la palabra? Dije, con esto concluyo, pero no. Falta lo más difícil, verso 15. Yo dije, Señor, ahí sí se equivocaron, ¿no? Los que tradujeron la carta, los que ya ven que hay ciertas variantes, que está, que no está. Yo lo quitaba de plano. Verso 15. Pero la mujer, bueno, un poquito antes quiero decir que se entiende esta última parte con la introducción de Pablo. Uno dice que tiene que meter a Adán y a Eva ahí, si estábamos todos a gusto en la iglesia de Éfeso y ahorita en el Redentor, todos a todo dar. Pero ahí entra una parte que transformó mi visión, que lo voy a leer porque lo escribí así. Pablo describe una escena que normalmente escapa cuando uno lee Génesis, primeros 3 capítulos. La mujer fue atacada primero porque era la parte más vulnerable, era la ayuda idónea, para eso fue creada, pero el que recibió su ayuda no estaba ahí con ella para soportar la tentación, o sea, Adán. Más que poner a Eva como la causante del pecado, la describe como la que primero cayó en los lazos del tentador. Y ya sabemos el resultado de la historia. No es que Pablo la ponga como víctima, sino como que la pone en un lugar privilegiado. Aquí está lo maravilloso. Dios la pone en el lugar de privilegio para que el evangelio que Dios diseñó se pueda cumplir. Pablo está hablando de cosas que nos superan. Dios prometió que la simiente de la mujer iba a solucionar eso. La simiente de la mujer. ¿A quién se lo dijo? A la serpiente y a Eva. Vean cómo Adán lo interpreta. En un principio, cuando se la traen a Eva, da unos brincos, pero ya los brincamos nosotros también. Y dice, esta es que carne de mi carne, hueso de mis huesos, y le da un nombre no tan bueno. Él era bueno para poner nombres, pero ahí falló. ¿Cómo creen que le puso? Así, él se llamaba Ish y ella Isha. Ahí sí, de plano, nos decepcionó nuestro padre Adán. Eso pensó él, pero después le cambia el nombre. ¿Cómo se lo cambió? ¿Qué significa? Madre de todos. Porque ¿sabes qué?
Eva se somete a ese orden de Dios y entiende que ella es una parte importante. Ella tiene que engendrar hijos. Y engendra, y venme siguiendo. El primero que engendra, llamado Caín, ¿quién le pone el nombre? Ella. ¿Sabes por qué? Porque esperaba esta promesa. Dice, con la ayuda de Dios obtuve este varón. Luego viene el otro, Abel, que ahí sí no sabemos bien qué significa, no lo describe Eva explica muy bien. Adán no tanto, pone nombres y no dice ni por qué. Pero ocurre una gran tragedia. Eva estaba creyendo esta promesa. ¿Qué ocurrió? Un primer asesinato. Era para no tener más hijos, para apartarse, para hacerte como Artemisa, la diosa de quienes no se casan. Eso es a lo que te lleva la humanidad caída. ¿Qué te vas a someter a esta cosa de buscar una simiente? Pero no, siguió esperando y vino un tercero que se llama el sustituto. Y quiero decirte y terminar con esto. Hubo una joven virgen en Israel que llega alguien y le cuenta algo, vas a tener un hijo. Y aparte de lo sorprendente y dijéramos fantasioso del cuento, ella sabía lo que implicaba tener un hijo no con su próximo marido. ¿Qué implicaba para esta joven? Lapidación, muerte, desprecio. ¿Qué le va a decir a su esposo? ¿Qué le va a decir a mis padres? ¿Y sabes qué hizo esta joven? Dio al orden de Dios. Y son palabras que deben quedar grabadas en tu mente y en tu corazón. He aquí la sierva del Señor. Hágase como el Señor dice. ¿Me va siguiendo? No es que Pablo esté diciendo las mujeres por engendrar hijos son salvas y no necesitan el Evangelio. Está hablando del plan de Dios. La mujer, el eslabón más débil, más vulnerable, tiene este privilegio. Y de ella nace nuestro Señor Jesús. Y nos posibilita a todos. Cuando tú te sometes a ese plan, se hace una realidad del Evangelio en tu vida. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu rol? ¿Qué engranaje tienes en tu familia, en la iglesia? ¿Te vas a someter a Él? ¿Vas a considerar que el que lo diseñó es mejor que tú? ¿O quieres cambiar el plan? Aprender en silencio y en sumisión, ¿o te quieres someter voluntariamente al plan de Dios? Vamos a orar. Padre, tu palabra es maravillosa, extraordinaria. Nos abre la mente, el corazón, nuestros sentidos, para entender lo que no entendíamos, para ser transformados por medio de ella. Permite, Señor, que tu iglesia, todos juntos, en el orden que tú has puesto, nos sometamos voluntariamente y creyendo eso, trabajemos en pro del extendimiento del reino. Tal vez haya aquí alguien que nunca se ha sometido a este evangelio, a este orden, pero hoy quiere abrir su corazón y entregarse por completo a Jesús y al evangelio predicado. Tómale, Señor, bendícele, transfórmale. Y a todos nosotros que hemos sido llamados, Señor, permite que al ser confrontados con tu palabra podamos ser transformados día a día, momento a momento, y que tengamos el privilegio de someternos voluntariamente a tu voluntad. En el nombre poderoso del Señor Jesús oramos. Amén.